Forum, el valor del conocimiento. Hoy en Forum Académico hablaremos sobre la NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Vamos a hablar principalmente de cómo se seleccionan las políticas contables bajo normas internacionales de información financiera y cómo se contabiliza un cambio en política. Entonces, las compañías que estén en el proceso de adopción de normas internacionales deben seleccionar y aplicar las políticas contables en primera instancia si existe una norma o requerimiento o interpretación puntual que trabaje este tema. Si no existiera, la empresa debe aplicar el juicio y la norma limita el juicio. Ese juicio lo debe aplicar basado en que primero debe revisar normas similares que le puedan dar la luz sobre el tratamiento contable o la política contable a seleccionar. Si no existiera entonces dicha norma, tenemos que remitirnos al marco conceptual para identificar cuál sería el tratamiento desde las definiciones de los elementos de los estados financieros. Si nosotros no podemos reconocer entonces con el marco conceptual este tratamiento, la norma nos permite remitirnos a otros principios contables. En primera instancia tendríamos que ir a revisar las normas US GAAP, que son los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos. En segunda instancia podríamos ir a revisar los principios contables de Reino Unido y en tercer lugar estarían los principios contables de Canadá. De esta forma deberán aplicar el juicio las compañías que no tengan una norma específica que trabaje cada política o cada hecho económico del cual se pretende elaborar política contable bajo normas internacionales. Esas políticas contables que seleccionemos tienen que ser uniformes para todos los hechos o transacciones que sean similares, puesto que no puedo cambiar la política para un hecho que es similar, debo aplicar lo mismo que se estableció en el hecho anterior. El cambio en política contable se puede dar por dos circunstancias. La primera es porque es un cambio voluntario y cuando es un cambio voluntario hay que soportar que este cambio sí está reflejando la realidad económica de la compañía y que refleja información más fiable de la misma. Cuando este cambio es voluntario, es por decisión de la administración de la compañía, este cambio se debe contabilizar retroactivamente, es decir, tengo que devolverme hasta el balance de apertura de las normas internacionales para ajustar cada uno de los estados financieros emitidos con base en la nueva política seleccionada. El cambio también se puede dar porque una nueva norma lo requiere o se modifica alguna que esté vigente. Cuando esto ocurre, y es porque el IASB hace las modificaciones, tengo que identificar si esa modificación incluye disposiciones transitorias o no. Si la norma nueva por la cual estoy cambiando la política contable incluye disposiciones transitorias, es necesario aplicar lo estipulado en dicha disposición a partir del momento en que vaya a cambiar la política. Pero si la norma nueva no incluye disposiciones transitorias, es necesario entonces contabilizar este cambio de forma retroactiva. Entonces, para hacer esta contabilización retroactiva, sea por cambio voluntario o porque una nueva norma no incluye disposiciones transitorias, tenemos que contabilizar los ajustes que hubiera tenido en el balance de apertura contra las ganancias retenidas por adopción por primera vez, ajustar cada uno de los periodos posteriores al balance de apertura que fueron afectados, es decir, ajustar activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de cada uno de esos periodos. Y por último, se debe ajustar, de acuerdo a la nueva política, con base en esto, el último estado financiero o el estado financiero del periodo en el que se decidió cambiar la política contable. Para esta y más información relacionada con las normas internacionales de información financiera, no olvide visitarnos en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.